finalmente el que cuenta, no el mío. La presidenta de la República pidió al Tribunal Electoral descalificar a aquellos aspirantes vinculados al crimen organizado, aun cuando sus nombres aparezcan en las boletas y ya no se puedan borrar. Formalmente ya están los candidatos y candidatas que están participando, ya fueron seleccionados, ya fueron avalados, pero si hay algún caso en donde se encuentre que no cumple con la Constitución, desde que tiene alguna relación delincuencial o que no tiene el 8 de promedio que exige la Constitución en la licenciatura, pues puede ser presentada y desde mi particular punto de vista, y veremos qué decide el tribunal, podría, aunque ya esté en la boleta, pues poderse poner una medida precautoria o, en su caso, descalificar a la persona, pero tendría que presentarse pues todas las pruebas, ¿no?, de que es así. Permítame una comunicación vía telefónica con el abogado Francisco Burgoa. Él es constitucionalista, catedrático de la UNAM, por supuesto, experto en este asunto de la elección judicial. Francisco, de antemano, gracias por tomar la llamada. Al contrario, mi querido Pepe, muy buenas noches y el agradecido soy yo para conversar contigo. No, estamos enlazados en vivo, mejor todavía. Mejor, mucha mayor calidad, pues, con tu presencia. ¿A quién le toca hacerse responsable de esta situación? ¿A qué se debe que se hayan colado estos sospechosos aspirantes? Estamos hablando de un universo de 3.240 y tantos cargos de elección judicial, no recuerdo la cifra exacta, de los cuales una veintena están, digamos, en offside, están fuera del lugar. Y ha sido remarcado, dicen desde el gobierno, por los adversarios de la Cuarta Transformación para tratar de señalar las ineficiencias de los comités de evaluación, tanto del Poder Judicial, sobre todo del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo en este caso. ¿A quién le toca hacerse responsable de esta situación? ¿Cuáles son las consecuencias para estos señalados? Mira, Pepe, prometieron que tratándose de la reforma al Poder Judicial iba a ser impecable, iba a ser la forma en cómo presumirle al mundo que se democratizaba el Poder Judicial de la Federación. Toda esta reforma está plagada de irregularidades, de errores imperdonables y que los propios comités de evaluación, muy especialmente el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, es el que demostró la mayor incompetencia. Se les señaló desde un inicio y fueron minimizando los errores que iban cometiendo a pesar de nombres duplicados, de que no demostraban tener la capacidad para integrar estos comités, porque esos comités recaía la gran responsabilidad de hacer la revisión de todos los perfiles de aquellos aspirantes a candidatos a jueces, magistrados y Pero ministros. le quisieron echar la bronca al Instituto Electoral y la presidenta del Instituto Electoral les volteó la cara y les dijo con toda claridad, oiga señores, nosotros damos seguimiento al proceso electoral como árbitros, pero no somos los que tenemos que analizar la trayectoria de los aspirantes. Eso le correspondió a ustedes, los del Comité de Evaluación. Esto le cayó como piedra en el zapato a Noroña, ¿no? Es que eso es verdad, Pepe. Hablando de lo que comentó la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, es que es cierto, la propia reforma constitucional, que ya es constitución, que esto fue aprobado desde el 15 de septiembre de 2024, se estableció claramente cuáles iban a ser las responsabilidades en el procedimiento y el Senado de la República, en última y en única instancia, iba a dar el visto bueno de todas las candidaturas, las que presentaba el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, las de su propio Comité del Poder Legislativo, y de forma inconstitucional decidió, porque así también lo decidió inconstitucionalmente la Sala Superior del Tribunal Electoral, que los candidatos, los aspirantes a candidatos registrados ante el Comité de Evaluación del Poder Judicial, que este comité renunció, decidieron inconstitucionalmente enviarlos a la tómbola. Es decir, ahí el Senado de la República es quien tiene la responsabilidad constitucional de estos candidatos que tienen un vínculos con el crimen organizado o que no gozan de una buena reputación y por lo tanto no cumplen con los requisitos. Y ahora es muy fácil desde la comunidad, Claro. desde el Senado de la República, que digan que es el propio INE quien debe de
estar depurando o cancelando las candidaturas cuando no es la responsabilidad del INE. En este caso, fue responsabilidad del Senado de la República y en su caso tendrá que intervenir la Sala Superior del Tribunal Electoral vía impugnación que presenta el Senado para efectos de que se revisen si se cumplen o no se cumplen estos requisitos. Por eso es que sí me parece totalmente inaceptable que minimice la crítica el presidente del Senado, Fernández Noroña, que Claro. diga que son errores que se pueden cometer, lo cual de ninguna manera son aceptadas, tratándose de que se va a fortalecer supuestamente el Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, si hay un candidato aspirante cuyos vínculos con el crimen organizado puedan ser probados y evidentes, algo que se le escapó al comité de evaluación seguramente si es el caso, estoy de acuerdo que no puedan competir porque esto es completamente ilegal. Pero si tú eres abogado defensor, lo mismo defiendes a un ratero, que defiendes a un asesino, que defiendes a un narco. Y eso no es pecado. Efectivamente, tratándose del ejercicio de la profesión, uno como abogado va a garantizar el derecho que tienen los acusados de ser defendidos. Esto es un derecho humano, un derecho constitucional. Y el hecho de que se descalifique finalmente a un abogado solamente por ser abogado del crimen organizado, me parece que es algo bastante discutible en términos de que si cumplen o no cumplen con estándares de ética profesional. Pero lo cierto es que esto que está pasando ahorita es de los muchos señalamientos que hicimos durante toda esta discusión de la entonces reforma judicial, porque aunque no lleguen candidatos que sean abogados del crimen organizado o que se demuestre, no garantiza que tampoco pueda haber filtración por parte del crimen organizado cuando apoyen a otros candidatos a jueces, magistrados o ministros. En este momento no hay forma para que se garantice esa independencia e imparcialidad de todas las personas juzgadoras, especialmente en aquellas regiones con fuerte presencia del crimen organizado. Está empezando a rechinar todo esto, ¿no crees? Totalmente, pero este es lo más preocupante, Pepe, que estamos hablando de que supuestamente sí va a fortalecer el sistema de impartición de justicia y con ese tipo de detalles nuevamente se demuestra la destrucción del Poder Judicial, que no va a mejorar el Poder Judicial, al contrario, van a llegar personas más por popularidad o sobre todo personas que tengan alguna relación o vínculo o compromisos con partidos políticos, con Morena, que tengan vínculos con sindicatos o finalmente con aquellos que puedan movilizar personas, porque es prácticamente imposible que alguien revise los perfiles de todos los candidatos, determine cuáles son los mejores y se aprenda de memoria los números y los colores de las boletas para elegir al mejor perfil por su experiencia, por su trayectoria, cuando los comités de evaluación, número uno, hicieron todo para sacar a los candidatos incómodos, como fue el caso de Roberto Gil Suar, y no veo cómo dentro de los candidatos se pueda garantizar esa independencia, esa imparcialidad, que es una obligación en el actuar. Vemos las campañas, Pepe, cómo no se comprometen a la independencia, a la imparcialidad, y simplemente siguen un discurso totalmente del oficialismo para agradar a Morena y para que de alguna forma es el guiño para que los apoyen en estas elecciones que ya van a ser en un poquito más de un mes. Muchas gracias Francisco Burgoa, gracias abogado por acompañarnos en esta conversación. Al contrario, Pepe, fuerte abrazo para ti. Muy buenas tardes. Igualmente gracias, muy buenas tardes. Francisco Burgoa, constitucionalista, catedrático de la UNAM.